Pedro Serrano no siempre fue un náufrago olvidado. Nacido en una pequeña localidad de España, desde muy joven quedó fascinado por el poder y la belleza del mar. Su sueño era navegar, explorar nuevas tierras y conquistar los misterios que el océano escondía. En una época en la que los mares eran tanto rutas hacia la gloria como trampas mortales, Pedro dejó atrás su hogar y se embarcó en una vida de aventuras y riesgos, enfrentando lo que pocos se atrevían a desafiar. Era un hombre apasionado, con un amor inquebrantable por la navegación. Pero, como descubriría en 1526, el océano no perdona, y sus sueños de grandeza lo llevarían a enfrentar su mayor prueba, sobrevivir al naufragio que cambiaría su vida para siempre. La épica historia de Pedro Serrano. En 1526, cuando las aguas del Caribe eran testigos de la ambición desmedida de los imperios europeos, el patache que capitaneaba Pedro Serrano zarpó de La Habana hacia Cartagena de Indias. Pero el mar, con su furia indomable, decidió trazar un destino diferente para él. Una tormenta feroz envolvió la embarcación, azotándola con olas que parecían desgarrar el cielo. El barco cedió, y junto con él, toda la tripulación se hundió en el abismo oscuro de las profundidades. Solo Pedro, aferrándose a un madero, logró escapar del voraz océano. Horas después, exhausto y al borde de la muerte, Pedro alcanzó un banco de arena en medio de la nada. Este paraje, desnudo de vegetación y agua dulce, parecía un castigo más que una salvación. Sin embargo, estaba vivo. Y eso era suficiente. El desafío de la supervivencia. Desde el primer día, Pedro Serrano entendió que su vida pendía de un hilo. Sin alimentos ni agua, su mente se llenó de pensamientos oscuros. Pero su voluntad era más fuerte que su desesperación. Encontró recursos en donde parecía no haber nada, pájaros despistados se convertían en alimento, y con caparazones de tortugas y restos del naufragio, recolectaba el agua de lluvia, que caía como una bendición esporádica. Cuando ésta escaseaba, Pedro no dudó en beber la sangre de las tortugas, un acto de supervivencia que, aunque extremo, le mantenía con vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas, en meses. Cada jornada era una batalla. Aprendió a construir herramientas rudimentarias con los restos del naufragio y fragmentos de coral. Con estos artefactos, cazaba y pescaba, alimentándose con lo que el mar decidía concederle. Pero el hambre no era su único enemigo. La soledad, esa fuerza invisible, amenazaba con devorar su espíritu. La llegada del segundo náufrago. 3 años después, Pedro había convertido ese infierno arenoso en un lugar mínimamente habitable. Su refugio era una torre improvisada de piedras, conchas y restos traídos por las olas. Su esperanza de rescate, aunque tenue, aún brillaba. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Una mañana, mientras recogía peces atrapados en las redes improvisadas, divisó algo en el horizonte. Era una figura tambaleante, un hombre en harapos que caminaba descalzo y con una expresión de absoluto terror. Otro náufrago había llegado al banco. Pero cuando aquel hombre vio a Pedro, sus ojos se abrieron de par en par, y lanzó un alarido desgarrador. Pensaba que Pedro, con su aspecto demacrado, cabello largo y barba desordenada, no era humano. El hombre, en su delirio, creyó que estaba frente a un espectro, quizás una aparición infernal enviada para atormentarlo en su desventura. Desesperado por tranquilizarlo, Pedro levantó las manos, dejando caer los restos de pescado que llevaba, y comenzó a rezar en voz alta. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nuevo náufrago, todavía aterrado, se detuvo en seco, respirando con dificultad. Pedro continuó rezando, alargando las palabras, buscando el consuelo de lo sagrado. Con cada frase, el hombre parecía recuperar un poco de cordura. Finalmente, se dejó caer al suelo, llorando desconsoladamente. Pedro se acercó con cautela, hablando con suavidad. Hermano, soy un hombre como tú. Vivo aquí desde hace años, pero no estoy muerto. No temas. Aquella oración, tan sencilla pero tan poderosa, unió a los dos hombres en su humanidad compartida. El segundo náufrago, cuyo nombre Pedro jamás registró, se convirtió en su compañero de fatigas. Juntos, trabajaron para mejorar las condiciones en el banco. Fortalecieron la torre de refugio, utilizando restos de madera y piedra para construir un parapeto más resistente. Encendían fuegos en lo alto de la torre cada noche, esperando que algún barco viera el humo.
La compañía trajo consuelo, pero también desafíos. Compartir recursos en un lugar tan escaso implicaba sacrificios constantes. A pesar de ello, los hombres desarrollaron un vínculo profundo, un pacto silencioso de apoyo mutuo. Cuando uno flaqueaba, el otro lo alentaba. Pasaron 5 largos años juntos. 8 años en total para Pedro desde que llegó a aquel banco de arena, una eternidad en un lugar olvidado por Dios y los hombres. El rescate y la tragedia. Un día, en 1534, cuando Pedro y su compañero comenzaban a perder la fe, divisaron en el horizonte la figura de un galeón. Con desesperación renovada, prendieron fuego a todo lo que tenían, ramas secas, restos de tela, madera. El humo se elevó como un grito al cielo. El barco, intrigado por las señales, envió un bote. Cuando los rescatistas llegaron, apenas podían creer lo que veían, 2 hombres demacrados, con ojos hundidos pero llenos de una luz indescriptible. Habían sobrevivido lo imposible. Pedro y su compañero subieron al galeón, pero el cuerpo del segundo náufrago no soportó la transición. Tras años de penurias, su cuerpo sucumbió al cambio repentino de ambiente y alimentación. Murió a bordo, dejando a Pedro como el único testigo de su heroica resistencia. El regreso de un héroe. Pedro Serrano regresó a España, donde su historia se convirtió en una leyenda. Fue recibido como un símbolo de la tenacidad humana, narrando sus aventuras en innumerables foros y ganándose fama y fortuna. Antes de morir, dejó escrito su relato en el Archivo General de Indias, un testimonio de lo que significa aferrarse a la vida cuando todo está perdido. Su legado permanece, no solo como un relato épico de supervivencia, sino como una prueba de que incluso en las condiciones más adversas, el espíritu humano puede prevalecer. Esta historia trepidante e increíble, este relato de superación, fortaleza y supervivencia, es recogida por el Inca Garcilaso de la Vega en su libro Comentarios Reales de los Incas, en 1609. Y también Emilio Salgari, el insigne escritor de novelas de aventura, menciona las peripecias de Pedro Serrano en su obra La Capitana del Yucatán. El verdadero Robinson Crusoe. Pero fue el escritor inglés Daniel Defoe quien realmente sacó partido de este hecho para escribir su magna obra, Las aventuras de Robinson Crusoe, que fue terminada en 1719. Daniel Defoe, por sus negocios y transacciones comerciales, viajó en numerosas ocasiones a España y Francia, también al Caribe y conociendo la historia de Pedro Serrano. Allí tuvo constancia del famoso náufrago y sobre aquella aventura sin igual que hizo que empezara a pensar en contar la historia en un libro. Así que el libro de Robinson Crusoe está basado, en su mayor parte, en la aventura del capitán español Pedro Serrano, pero también en la vida de otro náufrago, Alexandre Selkirk, que vivió 4 años en el archipiélago de Juan Fernández. Por todo esto se puede llegar a afirmar que Pedro Serrano fue el verdadero Robinson Crusoe. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, a compartir y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este.